Cuando David dejó a su esposa por su amante, creyó que por fin estaba eligiendo la libertad que siempre había deseado. Se convenció de que el amor nuevo y la emoción de lo prohibido eran señales de una vida más intensa, más suya. Pero esa ilusión duró poco. La noche en que su padre, un hombre poderoso y orgulloso, lo miró con decepción silenciosa y firmó el documento que lo desheredaba sin pronunciar una sola palabra, David comprendió que algo más profundo que el dinero se había roto. No era solo la fortuna lo que perdía, era el respeto, el hogar, la familia. Su nueva vida con la amante comenzó llena de promesas y planes, pero pronto se volvió un espacio frío donde las risas eran forzadas y las miradas se evitaban. Cada noche, el silencio entre ellos era más pesado que cualquier castigo. Ella hablaba de viajes, de fiestas, de amigos falsos que lo rodeaban, pero él ya no encontraba sentido en nada. Recordaba las mañanas en las que su hija corría hacia él con un dibujo en las manos y su esposa lo esperaba con café, sencilla, sin maquillaje, pero llena de luz. En aquel entonces no lo valoró, creyó que merecía más, sin saber que lo tenía todo. Pasaron los meses y el dinero que le quedaba se fue agotando. Sus antiguos amigos desaparecieron, su amante comenzó a alejarse, cansada de un hombre que ya no podía ofrecerle lujo ni emoción. Cuando finalmente lo dejó, lo hizo con una simple nota: no nací para vivir tus consecuencias. David se quedó solo en un pequeño apartamento alquilado, con botellas vacías y recuerdos que lo perseguían como fantasmas. Intentó llamar a su padre, pero el número ya no existía para él. Intentó ver a su hija, pero su ex esposa le pidió que no se acercara hasta que demostrara haber cambiado. Esa noche, sentado frente a la ventana, pensó en acabar con todo. Pero justo entonces, su teléfono vibró con una notificación. Alguien había compartido un video escolar. Era su hija, cantando en una presentación del colegio. Su voz, dulce y pura, llenó el silencio del cuarto. Sonreía con esa inocencia que él había perdido hacía mucho. En ese instante, algo dentro de David se rompió. Sintió una mezcla de vergüenza y ternura, de arrepentimiento y deseo de redención. Lloró, por primera vez en años, no por lo que perdió, sino por lo que destruyó con sus propias manos. Desde esa noche, algo cambió en él. Comenzó a trabajar en lo primero que encontró, un taller mecánico. No era lo que soñó, pero le dio propósito. Aprendió a valorar el esfuerzo, a vivir con poco, a escuchar sin hablar tanto. Cada día, al mirar el aceite en sus manos, recordaba el brillo de los ojos de su hija y se prometía merecer verla otra vez. A veces pasaba cerca de la escuela, solo para escuchar de lejos las risas de los niños, imaginando que entre ellas estaba la de ella. No se atrevía a acercarse, no quería interrumpir su mundo, solo quería ser alguien digno de su perdón. Con el tiempo, su padre enfermó. David lo supo por un antiguo empleado de la empresa familiar. Dudó durante días, pero finalmente fue al hospital. Cuando entró a la habitación, el viejo abrió los ojos y, aunque débil, le tomó la mano. No dijo nada. Solo lo miró como un padre que ve a su hijo al fin entender la vida. David lloró en silencio, pidiendo perdón sin palabras. Su padre apretó su mano una vez antes de partir. Aquel gesto, breve pero lleno de significado, fue la bendición que necesitaba. Meses después del funeral, su ex esposa apareció en el taller. No llevaba maquillaje ni orgullo, solo una mirada tranquila. Ella quiere verte, le dijo. David sintió el corazón detenerse. Minutos después, su hija bajó del auto, con el mismo brillo en los ojos de aquel video. Ella dudó unos segundos, hasta que él, temblando, se arrodilló frente a ella. Lo siento, mi amor. Fallé como padre, fallé como hombre, pero te juro que he cambiado. La niña lo miró y, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. En ese instante, el tiempo se detuvo. No importaban los errores, ni los años, ni las pérdidas. Ese abrazo era su segunda oportunidad, el perdón que había buscado en cada lágrima derramada. Esa noche, David regresó a casa con una paz que no sentía desde hacía mucho. No tenía fortuna, pero tenía esperanza. Sabía que reconstruir el amor tomaría tiempo, que las heridas no desaparecen de un día para otro, pero también sabía que había dado el primer paso. A veces, al cerrar el taller, miraba a las estrellas y hablaba con su padre en silencio,
agradeciendo por haberlo dejado caer lo suficiente como para aprender a levantarse. Comprendió que la libertad que buscaba no estaba en huir, sino en aceptar. No estaba en tenerlo todo, sino en valorar lo que realmente importa. Con el tiempo, su hija empezó a visitarlo más seguido. Compartían helados, risas, y largas caminatas por el parque. Ella le contaba de la escuela, de sus sueños, de su deseo de ser cantante. Cada palabra de ella era un recordatorio de que el amor, cuando es sincero, siempre deja una puerta abierta. David decidió ahorrar para comprarle una guitarra, el primer regalo que le daría como padre presente. El día que se la entregó, ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá», le dijo, y en esas dos palabras encontró todo el sentido que había perdido. A veces, el pasado lo golpeaba con fuerza, recordándole los momentos que no volverían. Pero ya no sentía culpa, sino gratitud por la oportunidad de enmendar. Entendió que los errores no definen a una persona, lo hace su capacidad de aprender de ellos. David ya no era el hombre que lo tenía todo y lo perdió. Era el hombre que lo perdió todo y aprendió a amar. Su historia no fue de riqueza, sino de redención, de un corazón que aprendió que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se da. Y así, cada mañana, al abrir el taller y ver la luz del sol entrando entre las herramientas, sonreía. Había encontrado su lugar, no entre los ricos, sino entre los que saben perdonar, entre los que entienden que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Años después, David trabajaba en un pequeño taller mecánico a las afueras de la ciudad. Ya no quedaban rastros del hombre elegante que una vez fue, ni del hijo del empresario poderoso que deslumbraba en los eventos sociales. Su ropa estaba manchada de grasa, su piel curtida por el sol, y su mirada cansada pero tranquila. Cada amanecer, al abrir el portón metálico del taller, respiraba profundo, agradeciendo simplemente estar vivo. Había pasado por el fuego del arrepentimiento y ahora, aunque no tenía riquezas, había encontrado algo parecido a la paz. Sus compañeros lo respetaban por su humildad, los clientes confiaban en él porque siempre cumplía su palabra. No hablaba mucho de su pasado, solo decía que una vez lo tuvo todo y lo perdió, pero que fue necesario para aprender lo que realmente valía. Una tarde, mientras arreglaba un viejo coche y la radio sonaba bajito, escuchó una voz femenina detrás de él. Al girarse, su corazón dio un vuelco. Era ella, su ex esposa. No la veía desde hacía años. Estaba más madura, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de esa calma que siempre lo desarmaba. Detrás de ella, una joven bajó del auto. Tenía el cabello largo, los mismos ojos de su madre y una sonrisa tímida que le resultó dolorosamente familiar. Era su hija. El tiempo pareció detenerse, las herramientas cayeron de sus manos mientras daba un paso atrás, sin saber si debía hablar o quedarse quieto. Su ex esposa rompió el silencio con una voz suave, casi temblorosa: «No venimos por dinero, David, venimos por ti». Él no entendía. Pensó que tal vez necesitaban algo, algún documento, o una firma, pero la mirada de ella le hizo comprender que no era nada material. Era algo mucho más profundo. David se limpió las manos nerviosamente en un trapo, pero sus dedos temblaban. No sabía qué decir. Cada palabra que imaginaba sonaba vacía frente al peso de los años que había estado ausente. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a la joven. «Has crecido tanto», murmuró, apenas audible. Ella lo miraba con una mezcla de curiosidad y distancia, como si tratara de reconocer en aquel hombre cansado al padre que alguna vez soñó tener. «Lo siento», dijo él, su voz quebrándose. «Lo siento por no haber sido tu padre cuando más me necesitabas, por no estar ahí cuando llorabas, cuando crecías, cuando aprendías. Lo perdí todo por culpa de mi orgullo. Y tú eras lo único que realmente valía la pena». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no trató de ocultarlas. No había nada más que perder, solo la verdad que tanto tiempo había callado. La joven dio un paso adelante. Por un momento, el silencio se hizo eterno. Luego, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. David se quedó inmóvil, sorprendido, hasta que finalmente respondió al abrazo, hundiendo su rostro en su hombro. «Aún puedes serlo», susurró ella. Esas palabras lo atravesaron como una luz después de años de oscuridad. Sintió como su pecho se abría,
como el dolor acumulado durante tanto tiempo se transformaba en alivio. No era un perdón dicho con lástima, era sincero, nacido del amor y la esperanza. Su ex esposa los miraba en silencio, con los ojos brillantes. Sabía que ese momento no borraba el pasado, pero también entendía que era un nuevo comienzo. David se separó lentamente del abrazo, mirando a su hija con ternura. ¿No merezco esto?, dijo en voz baja. Nadie merece una segunda oportunidad si no ha cambiado, respondió ella. Y tú ya lo hiciste. Pasaron horas conversando en el taller. Hablaron de todo lo que se habían perdido: cumpleaños, risas, miedos, sueños. Cada palabra era una reconstrucción de los lazos rotos. Ella le contó que quería estudiar música, que cantaba desde pequeña, que su madre siempre la apoyó. David escuchaba fascinado, recordando el video escolar que lo había hecho llorar años atrás. Tu voz fue lo que me salvó, confesó. Esa canción me recordó quién era y quién debía ser. Su hija lo miró con sorpresa, y por primera vez sonrió abiertamente. En ese instante, David comprendió que su vida, tan vacía antes, ahora tenía propósito. Después de esa tarde, comenzaron a verse más seguido. Ella lo visitaba a los fines de semana, le llevaba comida, lo ayudaba a limpiar el taller. A veces se quedaban hasta tarde, hablando bajo la luz tenue de una lámpara vieja, riendo por pequeñas cosas. Su ex esposa también lo acompañaba de vez en cuando, no por obligación, sino porque disfrutaba ver cómo su hija recuperaba a su padre. Había heridas que aún dolían, pero también una comprensión mutua. Ambos habían cambiado, ambos habían aprendido. Un día, mientras su hija ajustaba una tuerca en el motor de un coche, David la observó con una mezcla de orgullo y emoción. «Eres mejor que yo», le dijo. «No», respondió ella con una sonrisa. «Soy como tú, pero con la suerte de aprender de tus errores». David se rió, con lágrimas en los ojos. Sabía que su redención no estaba en las palabras, sino en esos pequeños momentos compartidos, en el simple hecho de estar ahí, presente, de verdad. Con el tiempo, el taller se convirtió en un símbolo de su nueva vida. No era solo un lugar de trabajo, sino un refugio, un espacio donde el pasado y el presente se reconciliaban. Colgó una foto de los tres en la pared, la primera que se tomaban juntos en más de una década. Cada vez que la miraba, recordaba que el perdón no borra los errores, pero los transforma en lecciones. Una tarde de domingo, su hija llevó su guitarra y cantó para él. Era la misma canción de aquel video antiguo, pero esta vez, se la dedicaba. David no pudo contener las lágrimas. Cerró los ojos y escuchó, dejando que su voz llenara cada rincón del taller. En ese instante, entendió que no necesitaba fortuna, ni herencias, ni títulos. Lo que tenía frente a él era todo lo que siempre buscó: amor, familia y la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando la canción terminó, su hija lo abrazó una vez más. «Gracias por no rendirte», le dijo. David sonrió, acariciando su cabello. «No me rendí porque tenía algo por lo que volver». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el viento soplaba suave y el cielo estaba lleno de estrellas. Miró hacia arriba y murmuró una oración silenciosa, agradeciendo a su padre, a la vida y al destino por haberle permitido volver a amar. Había tardado años en comprenderlo, pero finalmente lo sabía. El perdón era la única herencia que realmente importaba, y él, por fin, era digno de recibirla.